noches. Buenas noches. Somos cada vez más, ahora ya somos 12. Bien, vamos a iniciar esta clase del día de hoy. Vamos a ver la continuación de donde nos quedamos la vez anterior, ¿verdad? Hablamos la última vez del reino dividido, ¿verdad? Se dividió el reino en dos. Bien, vamos a iniciar con una oración. Los invito a que iniciemos pidiendo la iluminación del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la vez anterior estuvimos platicando de qué. ¿Quién se acuerda de qué platicamos? Dijo el Padre, apenas le estaba agarrando al último y se acabó el tema. Pero ¿qué fue lo que vimos antes de que se terminara? ¿Se acuerdan? ¿Qué estuvimos viendo? No me digas. De David, que se esperaba el Mesías, iba a salir de la descendencia de David. Ok, ya estuvimos hablando de los reyes, ¿verdad? Del tiempo de la monarquía. ¿Qué más? De los jueces, ¿verdad? Estuvimos hablando de las personas que estaban al frente del pueblo de Israel en esos tiempos. Primero los jueces, después el pueblo de Israel pide reyes y el Señor se los concede. Vimos a los tres más grandes reyes del pueblo de Israel, porque ya dijimos que son muchos los reyes que tuvo, y conocimos ahí, bueno, recordamos, porque yo estoy seguro que muchas de las cosas ya las habían ustedes visto, conocido, escuchado, sobre el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Entonces, bueno, dijimos que por qué razón se dividió ¿quién fue el que unificó al pueblo de Israel? ¿Quién lo unificó? No, ¿quién lo unificó? Porque acuérdense que eran las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y vivían separadas, o sea, se dividieron ahí, bueno, ahí están, los nombres no se alcanzan a ver, pero está las 12 tribus de Israel. En el momento que conquistan la tierra de Canaán, se reparten la tierra de manera equitativa y se queda cada quien con su posesión. No sé si fue Roboam. No. Sí, exactamente, fue el rey David. El rey David fue el que unificó a todas las tribus, ¿verdad? Haciéndolas en un solo reino, constituyéndolas en un solo reino. Al principio no lo reconocían algunas de las tribus, pero al final lo reconocieron a la muerte precisamente del hijo de Saúl, ¿verdad? Entonces, cuando muere este hijo de Saúl, es cuando ya lo reconocen y él unifica a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus. Ahora ya van a tener todas lo mismo en cuestión política, económica, social, incluso religiosa. Pero ahora sí, como dijo la madre, la contra, ¿quién es o por quién o por culpa de quién se divide el reino? Por Salomón, ¿verdad? Bueno, pues sí, porque este hombre se le confía precisamente lo que a los demás reyes también se les había confiado: dirigir al pueblo, conducir al pueblo, proteger al pueblo. Sí lo hizo, incluso él pidió, cuando el Señor le dice: te concedo lo que me pidas, pide sabiduría para gobernar al pueblo, y lo hace muy bien, ¿verdad? En alguna ocasión les comentaba que incluso, se nos narra cómo viene una reina de un lugar muy lejos, ¿verdad? La reina de Sabá. Viene y verifica y dice: ¿sabes qué? Me han contado maravillas de cómo gobiernas, quiero ver si es cierto. Y empieza a revisar todo. Bueno, se acostumbraba que los reyes se llevaban tributos, ¿verdad? Entonces la reina de Sabá le entrega muchas cosas y le deja que inspeccione todo lo que quiera. Al término de su inspección le dice: ¿sabes qué? Lo que me contaron de ti es una gran mentira, ¿sí? Porque
lo que me dijeron queda muy corto en lo que tú realmente realizas. Y es porque Dios le regaló esa sabiduría para gobernar, para conducir a su pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre tan virtuoso, que al final de cuentas es el que se le culpa que se haya dividido el reino nuevamente en dos, en el reino del norte y el reino del sur? ¿Qué dijimos que había sido? Tomó mujeres que no eran Ok, tomó mujeres paganas, ¿verdad? El Señor le dijo, puedes tener las mujeres que quieras, pero que sean del pueblo de Israel. Y no se conformó con las del pueblo de Israel, ¿verdad? Buscó precisamente las de los demás pueblos, y esto fue su pecado, porque no tanto el haber tomado las mujeres, sino que se deja llevar. Ya de hecho desobedeció primero a Dios, pero se deja de llevar por precisamente por los dioses a quien adoraban estas personas, y empieza entonces a ser la idolatría. Empieza a adorar a otros dioses, a los dioses paganos, y esto es lo que hace precisamente que se divida el reino. Acuérdense que en la alianza que hace Dios con el hombre, siempre le dijo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Pero en el momento en el que tú me abandones, en el momento que me desconozcas, pues yo te dejaré a tu suerte. Y esto es lo que pasa, lo deja y entonces se divide. Tenemos entonces estos dos reinos: el reino del norte, ¿verdad?, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. El reino del norte va a durar del 933 al 721, son 212 años, estamos hablando antes de Cristo, ¿verdad? Está constituido por 10 tribus y su capital es Samaria, y tiene por templos o santuarios a Betel y a Dan. Y el reino del sur, que es Judá, duró desde 1933 estoy viendo bien, ¿no, verdad? 933. Sí, del 933 al 597 a.C. duró más tiempo el reino de Judá, son 336 años, y el reino del norte nada más 212 años. Y está constituido por 2 tribus y su capital es Jerusalén. Esto es lo que resulta al dividirse los dos reinos. Ahora bien, vamos a ver un poquito acerca de cómo se constituyen estos reinos, ¿verdad? Dice: el pueblo de Israel había llegado a ser un solo pueblo, ya lo dijimos, unido en la fe y gobernado por un solo rey, el rey David. Con el rey Salomón, quien llegó a realizar grandes cosas buenas para alabar a Dios y para bien de su pueblo, pero un día empezó a alejarse de Dios, permitiendo la adoración de otros dioses y oprimiendo hacia el pueblo injustamente. Yo les decía que sí, Salomón de hecho edificó grandes obras, el templo fue una de las más esplendorosas, pero el problema es que lo hizo a base de estar pidiendo tributos injustamente al pueblo. El pueblo ya no soportaba tanto que le estuvieran pidiendo pues estos impuestos. Y bueno, pues desde aquí ya la gente también se empieza a desobedecer precisamente, o ya no quiere al rey Salomón. Dice: por esto el pueblo se divide en el reino del norte y el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que se llama Judá. Prácticamente así como está lo verde y lo morado, pues es como se constituyeron estos reinos. Ahora vamos a ver algunas cosas de más o menos cómo fue su organización. El reino del norte y el reino del sur lo vamos a ir comparando, su división política. Bueno, el reino del norte, ¿verdad?, reina Jeroboam, se parecen los nombres, ¿verdad? En este caso el reino del norte tiene como rey a Jeroboam con 10 tribus, pero estas tribus son tribus rebeldes, y Samaria es su capital. Y en el reino del sur reina Roboam con 2 tribus, que es Jerusalén, que Jerusalén es su capital. Ahora bien, ¿cómo está la división religiosa? ¿Se acuerdan que el hijo de Saúl, cuando reina, empieza a constituir santuarios, precisamente porque antes nada más estaba el templo de Jerusalén, todos tenían que ir allá,
pero en el momento en que se divide se empieza a hacer se empiezan a construir santuarios para que ya no tengan que ir hasta el templo de Jerusalén. Entonces Jeroboam construye dos santuarios, Jeroboam es el que construye dos santuarios, uno en Dan y otro en Betel, y en el lado del reino del sur tienen el templo de Jerusalén todavía para poder hacer todas las prácticas religiosas. En cuanto a los pecados que Dios les va a reprender a cada uno de estos reinos, ¿cuáles son? Pues el reino del norte es odiar, aborrecer, pisotear al pobre, cometer crímenes y oprimir a la gente buena. En el lado del reino del sur también se tienen cosas que constituyen pecado y que Dios los va a reprender por medio de los profetas, que es profanar el templo, llevar ofrendas inútiles, malas acciones, injusticias contra el oprimido, el huérfano y la viuda. Estas cosas las vamos a ver un ratito más cuando hablemos de los profetas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les reclama o qué es lo que les recrimina Dios a los profetas? Ahorita nomás se los digo así rápidamente, ¿sí? Bien, luego, en cuanto a ¿qué anuncia o denuncia el profeta? ¿Qué anuncia o denuncia el profeta? Bueno, lo que anuncia el profeta en el reino del norte, pues tiene que ser lo contrario a lo que está denunciando, ¿verdad? Hace un llamado a volver a Dios y empeñarse en conocer a Yahvé. A Yahvé le gusta más el amor que el sacrificio. Eso es lo que le va a decir a los del reino del norte. A los del reino del sur les muestra el camino para que el pueblo regrese a Dios, les pide que practiquen la justicia, que sean amigos de la bondad y que se porte humilde con Dios. Estas son las cosas que anuncian por medio de los profetas a cada uno de los habitantes y a los gobernantes de estos reinos. Y ahora, en cuestión, cuando el reino, hay una frase que dice: divide y vencerás, y esto fue lo que le pasó precisamente al pueblo de Israel. En el momento que se divide, se vuelve vulnerable nuevamente y entonces es conquistado, pero sobre todo porque se ha alejado de Dios. ¿Y a dónde son desterrados? Cada uno de ellos van a ser sometidos en diferentes tiempos, pero ¿a dónde son desterrados? Los del reino del norte, es decir, Israel, son desterrados a Asiria. Los del reino del norte van a Asiria. Y los del reino del sur, que son de Judá, son desterrados a Babilonia. Estos son enviados cautivos a cada uno de estos reinos que los conquistaron. Sí. Esto sí, se los voy a pasar. Ahorita todavía no lo termino, pero sí se los voy a pasar para que lo tengan, ¿sí? Para que no se me preocupen, porque acuérdense que nada más es una introducción, entonces nada más para que nos demos una idea, ¿no? Y sobre todo que sea una invitación para que nosotros pues nos adentremos a estudiar o leer más la Sagrada Escritura y estudiarla. Bien, hasta aquí nada más es una idea para que vean cómo se fueron constituyendo cada uno de estos reinos en esos aspectos que hemos mencionado. Ahora bien, debido a la visión del pueblo de Israel, se rompe la alianza con Dios y un gran número de gente sufrió el destierro. Ya dijimos a dónde los mandaron. Desde luego que los que los hacen cautivos, pues escogen a los mejores, ¿verdad? Los fuertes, tanto hombres como mujeres, las personas que no están de mucha edad, las personas que no están enfermas, que no tienen problemas físicos, de alguna discapacidad, etc., son a los que se llevan cautivos, ¿verdad? Y entonces, pues cuando a uno lo llevan cautivo, pues no va contento, ¿verdad? Va precisamente en contra de su voluntad. En este periodo que Dios llama y envía a los profetas como signo de fidelidad de su alianza. Aquí van a aparecer de manera especial los profetas para precisamente dar ánimo a las personas que están en cautiverio. Aquí a lo mejor, los profetas son hombres que viven las situaciones de la gente, están atentos a los hechos de la historia y son mensajeros de la voluntad de Dios. Bueno, voy a hacer una pausa ahí para enlazarme con otro. Bueno, ahorita no los voy a mencionar así. Los profetas en este tiempo, como Isaías, Miqueas, Amós y Oseas, mejor déjenme salgo de aquí, ahorita luego regreso a nuevamente. Déjenme salgo de aquí, voy a entrar a otro que traigo aquí también. Esperen un segundo. Ahora vamos
a hablar de los profetas. Como lo vamos a la anchura, bien, ahora nos va a dar margen para hablar precisamente de los libros proféticos. Ya habíamos dicho en alguna ocasión cuántos libros proféticos son. ¿Se acuerdan cuántos libros proféticos son? 4, pero los mayores. Están divididos los libros proféticos en 2, en profetas mayores y los menores. Bueno, o sea, lo puse bien fácil, ¿verdad? Ahí están los menores también, son 12 en total, son 16 libros proféticos. ¿Por qué le llamamos profetas mayores? Porque escribieron más, exactamente, no por otra cosa, no porque sean más importantes su mensaje o su denuncia que hicieron, no, sino precisamente por el contenido de lo que se escribió. Y también tenemos a los profetas menores, que ahí aparece que son los 12 que están ahí en este caso, ¿verdad? Los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Baruch. Ahí está mal escrito Malaquías, debe de ser Malaquías, no Mañaquías, es Malaquías con L, y Lamentaciones. Esos son los profetas menores. Y quiero comentarles que hay otros profetas también muy importantes, ¿verdad?, en la historia de la salvación. ¿Se acuerdan de algunos? Por lo menos 2 son muy importantes, pero no aparecen aquí. Moisés. ¿Quién? Moisés. Daniel sí está allí. Moisés, bueno, antes, ¿verdad?, de que pasara todo esto, sí, también. Maestro San Juan. ¿Mande? No. San Juan. No, ya se corrió muy adelante. Bueno, los que no aparecen aquí, que son muy importantes, son Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan quién aparece en la transfiguración? ¿Verdad? Elías. Entonces, ¿por qué no aparecen aquí? Porque ellos no escribieron. Por eso no aparecen sus libros aquí. Pero aparecen las acciones que ellos realizan, porque alguien más las puso, las escribió. Y vas a ver cómo. ¿Por qué no aparecieron? ¿Por qué no aparecen? Porque ellos no escribieron, ¿sí? Ellos no escribieron lo que realizaron Elías y Eliseo. Son profetas muy grandes, ¿verdad? Bueno, sobre todo Elías. Sí, entonces son 16, porque estamos, aquí son 12, no, más 4 de ellas son 16. Aquí en algunas Biblias aparecen como 14, ¿verdad? En este caso lo estamos presentando 16, incluso en algunas partes no ponen Lamentaciones como libro profético, ¿sí? Lo ponen como histórico. Entonces, ¿mande? Nehemías sí está, ¿no, mande? Oseas, Joel, Abdías, Miqueas, Habacuc, Malaquías y Lamentaciones. Nahum, sí nos hace falta, ¿verdad? Madre también. Son 14 menores, sí. ¿Cuántos fueron acá? Son 12, ¿no? Pero ya son 14, ¿acabó? Ah, caray. Entonces puse algunos demás. Bueno, lo corregimos y lo presentamos. No, es que es lo que le digo, que en este libro que de donde lo tomé aparece así, pero generalmente no lo colocan allí, en la Lamentación no lo colocan como libro profético. ¿Ya? Bien, vamos a pasar hacia adelante. Es que no se mueve así, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de los profetas. Los libros proféticos, yo creo que está ahí cambia. Los libros proféticos son de los más impresionantes de la Biblia, en el sentido de que describen a unos hombres llenos de espíritu contra la infidelidad y la injusticia del pueblo de Israel que se ha olvidado de su Dios. Ellos van a ser los encargados de ver, ya dijimos que los profetas hacen 2 acciones, ¿verdad? Anuncian y denuncian. Por eso se menciona esto que acabamos de decir. Ellos van a hacer notar al pueblo de Israel, a todos, ¿verdad?, la infidelidad y la injusticia que cometen porque se han alejado de Dios.
En estos libros leemos la condenación pronunciada por Dios contra la historia hecha por los hombres. Pues sí, al olvidarse de Dios, el hombre quiere hacer lo que se le antoja, ¿verdad? No obedece lo que Dios le va pidiendo y entonces pues el hombre va escribiendo su propia historia. En la que dominan aparentemente las fuerzas de opresión y corrupción, pero se nos enseña que Dios conduce misteriosamente otras fuerzas, preparándonos a su manera. Otra historia en la que la injusticia se impondrá al fin, en la que la justicia se va a poner al final de cuentas sobre el mal, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una pequeña introducción en cuanto a los libros proféticos. Ya vamos a hablar concretamente de algunos profetas. Dice, los profetas aparecen como centinelas de la alianza y realizan su misión de dos maneras, lo que decíamos hace rato. Unas veces anuncian la venida del Mesías y levantan los corazones oprimidos de los hombres con el anuncio gozoso de la salvación de Dios. Otras denuncian el pecado del pueblo en el orden religioso y moral, ¿verdad? Bueno, el profeta aparece de manera especial en este momento de cautiverio, ¿verdad? Por eso hicimos ahorita una pausa. Los profetas empiezan a anunciar precisamente que no están solos. Es el principal mensaje que le dan al pueblo. No están solos a pesar de que el pueblo es infiel, a pesar de que el pueblo se aleja de Dios. Dios no se olvida de ellos, Dios siempre está al cuidado de ellos, y que esto que han recibido ahorita como un castigo de estar oprimidos por sus opresores, ¿verdad?, es porque ellos se han alejado de Dios. Entonces siempre le está recordando: tú no estás solo, Dios te acompaña, recurre a Él, vuelve a Él. Pero el hombre, en su afán de hacer las cosas bien, él no escucha a los profetas, sino se escucha a sí mismo. Y entonces lo que hacen es nuevamente andar ahí coqueteando con otros dioses, haciendo las cosas que van en contra de lo que Dios les pide, y se van cada vez alejando más y más de Dios. Y bueno, por otro lado, van denunciando también el pecado del pueblo en el orden religioso y moral, que fue lo que leímos hace rato. ¿Se acuerdan que denunciaban las injusticias en alguno de los reinos, y en el otro también denunciaban pues que se aprovechaban de las personas porque las veían débiles, porque de ellos podían obtener más dinero, porque de ellos podían sacar el provecho que ellos querían? Y también estaban haciendo como negocio en cuestión de lo religioso. Por eso también ahí nos habla de que el pueblo denunciaba el pecado en el orden religioso y moral. Ya se les olvidaba precisamente estos mandatos y preceptos que Dios les había regalado, y estaban haciendo lo que ellos querían, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el profeta es el que les recuerda todo esto. Ahora bien, los profetas van perfilando la figura y misterio del gran profeta, que es Jesús de Nazaret. Acuérdense que hemos dicho que todo lo que está en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento va preparado precisamente para la venida de Jesús, ¿verdad?, de nuestro Salvador. Entonces, bueno, esto es como manera de introducción de los profetas. Ahora, los profetas, para formar religiosamente a su pueblo, Dios se sirve de los profetas. Son hombres llamados directamente por Dios, pertenecen a todas las categorías sociales y representan un estorbo para todos. Estorbo para los reyes, estorbo para los príncipes, para las autoridades, para los sacerdotes, para los falsos profetas y al pueblo en general. Pues sí, a nadie nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y menos nos gusta que nos digan que Dios nos va a castigar por estar haciendo esas cosas. Claro que cuando nosotros estamos sacando nuestro propio provecho, pues estamos más contentos haciendo esas cosas que nos dan un momento de alegría, de felicidad, de placer, aparente, aunque sea y no duradero. Pero esto es lo que hacía muchas de las gentes que estaban, como lo mencionamos aquí, es en todos los estratos sociales. El mensaje de salvación, bueno, este mensaje más bien de que volvieran nuevamente sus ojos a Dios, iban caminando algunas veces nada más a los reyes o a las autoridades, en otros momentos iban caminando todo el pueblo, y la cuestión es que Dios siempre se preocupaba por su pueblo para que volvieran nuevamente sus ojos a Él. Ahora, según la ocasión, los profetas son queridos o temidos. Casi todos tienen un fin trágico.
Por eso muchos se resisten a ser profetas, prefiriendo la comunidad del hogar en el anonimato de la masa. Pues sí, ¿a quién le gusta que lo estén diciendo cosas, verdad? Si uno va y denuncia y hace ver que está cometiendo injusticia, que está en un error, que está abusando de las personas y que va a ser castigado por Dios, pues lógicamente no eran bien aceptados los profetas, ¿verdad? Se creaban muchos enemigos precisamente. Recuerden, por ejemplo, el caso de Jonás, ¿verdad? Jonás dijo: yo de tonto voy y anuncio lo que tú me estás pidiendo que vaya. Quieres que vaya a Nínive, que es una gran ciudad, y que les diga que vas a castigarla, que la vas a destruir. Y dijo: no, pues yo mejor voy por otro lado, ¿verdad? Y ya sabemos la historia, se va en el barquito, se desata una gran tormenta. Los que van en el barco, la tripulación les dice: ¿alguien de ustedes hizo algo indebido? Y Jonás dice: pues yo. Y dice: arrójenme al mar, ¿verdad? Que ya con eso se va a calmar. Y sí, en efecto lo arrojan y se calman. Bueno, luego la historia nos dice que es tragado por la ballena, dura 3 días y es expulsado, ¿verdad? Y entonces vuelve y hace la voluntad de Dios. Va y anuncia precisamente lo que Él le pide. Recordemos que estos 3 días pues, son una prefiguración precisamente de la muerte del Señor Jesús y los 3 días que dura para resucitar, ¿verdad? Que dura enterrado. Ahora bien, ¿qué le pasa después a Jonás? Pobre Jonás, vaya, anuncia muy valientemente, ¿verdad? Ahí anda recorriendo durante 3 días ahí en la ciudad, ¿verdad? Les anuncia que se arrepientan, porque si no, Dios va a destruir la ciudad. ¿Mande? Pues después se va a enojar con Dios, ¿verdad? Porque hasta el rey escucha las profecías que está haciendo este hombre, Jonás, y Dios, ordena un ayuno, ¿verdad? Implica al rey, a todas las autoridades, a los niños, a las niñas, a todos, hasta a los de pecho, dice, ¿verdad? Y a los animales igual, y que se vistan de sayán. Bueno, pues esa ropa rasposa y que se bañen de ceniza. Realmente quería este rey que el pueblo se convirtiera y que no fuera castigado. Y en efecto así sucede. Pero pues Jonás, así bien convencido de que Dios había dicho que se iba a destruir esa ciudad, va y toma el mejor lugar para ver el espectáculo de la destrucción. Y pues resulta que nada. Dios perdona precisamente a este pueblo. Y entonces Jonás se enoja con Dios, le dice: ¿ya ves por qué no quería ir? Vaya, me hiciste quedar mal. Pues sí, ¿quién era el que en primer lugar ya no le iban a creer? Pues a Jonás. Claro que el pueblo sabía exactamente que había pedido que Dios tuviera clemencia y la tuvo, ¿verdad? Porque se arrepintió el pueblo. Sin embargo, el pobre Jonás, bueno, pues tuvo que soportar esto y pues seguir siendo profeta, ¿verdad? Con las cosas que Dios le va a pedir más adelante. Ahora bien, recordemos, yo les decía, este libro de Jonás no es una historia verdadera. A ver, espera. Sí, no es una historia verdadera el libro de Jonás. Es sobre todo, no es cierto, no me hagan caso, ese sí, estoy confundiendo con otro de los libros. Bueno, tenemos ahorita entonces este ejemplo de por qué muchos de ellos no querían ir a profetizar, ¿verdad? Porque eran maltratados. A nadie le gustaba que le dijeran este tipo de cosas de parte de Dios y precisamente pues llegaron a castigarlos, a golpearlos e incluso a matarlos. Bueno, este es el caso de Jonás. Ahora bien, hoy como ayer pasa lo mismo. ¿Por qué hay tan pocos profetas en nuestro tiempo? ¿Por qué se prefiere el culto a la palabra? ¿Por qué? Porque el culto es más cómodo mientras la palabra inquieta, cuestiona y crea problemas. Bueno, pues sabemos que no es fácil hablar y denunciar lo que está mal. Por ejemplo, de nuestras autoridades, ¿verdad? Pues, y también de uno mismo. Si empezamos nosotros a llamarle la atención o hacerle ver a alguien que está cometiendo algún error, alguna injusticia, algo que no está permitido, esa persona se molesta con nosotros fácilmente. Aún los mismos familiares, ¿verdad? Llega a pasar. Pero luego decimos: pues tú déjame, yo veré lo que es mi vida, ¿por qué te metes en mi vida? Tú métete en la tuya, etcétera. Es algo parecido a lo que pasa precisamente con los profetas. Y no se diga, bueno, pues en cuestiones ya más
a mayor escala, como les decía, si hablamos contra algo de un mal actuar de los políticos o de los gobernantes, pues no nos va a ir nada bien, ¿verdad? Sabemos que pues nadie quiere que le hagan ver las cosas que están haciendo mal. Ahora bien, ¿quién es entonces un profeta? Bueno, es el que habla en nombre de Dios. El profeta es quien habla en nombre de Dios. Y por eso aquí pues tenemos algunos casos, ¿verdad? Así nada más rápido. Dice: irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. En este momento pongo mis palabras en tu boca. Esto lo vamos a ver con Isaías. Ahorita ahí nada más mencioné algunas citas bíblicas en las que precisamente ya ve Dios va indicando y escogiendo a las personas. Para esto Dios es quien escoge al profeta, ¿verdad? El profeta no dice yo quiero ser profeta. Primero Dios lo escoge y entonces sí, el hombre puede responder. Y bueno, otra de las frases también que escuchamos en la lección de los profetas es: les dirás, así habla Yahvé. Todo lo que habla el profeta es en nombre de Dios, no es en nombre propio. Ahora, ¿cuál es el contenido profético o cuáles son los contenidos proféticos? Pues ya lo dijimos, ¿verdad? Los contenidos proféticos son muy variados, sin embargo pueden resumirse en dos: la denuncia del pecado y el anuncio de la salvación. Y ahí tenemos unos ejemplos. La cita de Jeremías 1:10 nos dice, le dice al pueblo: arrancarás y derribarás, perderás y destruirás. Ya. Tú vas a hacer esas cosas, estás haciendo esas cosas, arrancas y derribas, pero al final de cuentas vas a perder y vas a ser destruido, ¿verdad? Entonces, está denunciando precisamente pues, el pecado que hace, que arranca, derriba y que hace perder y que destruye. Hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han vuelto la espalda. Pues estos son parte de las denuncias que hace Dios por medio de los profetas a su pueblo, porque está teniendo un mal actuar, un mal comportamiento. Ahora, en cuanto al anuncio de la salvación, bueno, también pongo dos citas allí. En una le dice: edificarás y plantarás. O sea, no hay ningún problema, estás pasando una situación difícil, pero al final de cuentas vas a edificar, ¿verdad? Vas a edificar nuevamente y vas a plantar. Y la otra que tengo ahí es: vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Eso se lo dice en Isaías capítulo 1 y versículo 18. O sea, qué cosa tan hermosa, ¿no? Dios nos dice: ven, arrepiéntete, yo llevo cuenta de tus pecados, y aunque tu pecado sea como la grana, ¿verdad? Va a quedar blanco como la nieve. Bueno, pues qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, infinitamente bondadoso, que todo nos perdona. La única condición es que volvamos nuestros ojos y nuestro corazón nuevamente a Él de una manera arrepentida. Ahora, ¿qué es lo que hacen también los profetas? Pues denuncian a los falsos profetas. Había gente que se aprovechaba y decía: bueno, pues si los profetas algunos corren con muy buena suerte y muy buena fama, pues yo también voy a profetizar. Y es lo que hacían, ¿verdad? Empezaban a hacer profecías que no venían de parte de Dios, y ese es el problema. Dice: son los que hablan por su cuenta, no sucede lo que anuncian, ¿verdad? Porque precisamente Dios no les dijo que profetizaran eso. Dice: tienen visión, bueno, este es un ejemplo, tienen visiones falsas y profetizan mentiras, dicen palabra de Yahvé sin que Yahvé los haya mandado, y esperan que Yahvé cumpla lo que dijeron. Pues claro, eso no se va a cumplir, ¿verdad? Porque Yahvé no lo está pidiendo que lo digan. Dice: por un puñado de cebada y pedazo de pan me han deshonrado ante mi pueblo, anunciando muerte al que debe vivir y vida al que debe morir, y engañan así a mi pueblo, que se cree de mentiras. Pues estas son las cosas que hacen los falsos profetas. Ahora bien, vamos a hablar de algunos de los profetas, no vamos a verlos todos, vamos a ver nada más a 4 de ellos. En este caso tenemos a Isaías, que es conocido como el príncipe de los profetas. ¿Por qué el príncipe de los profetas? Porque tiene una elegancia en su escribir, ¿verdad? Y se ve que es una persona culta, muy preparada, que precisamente en lo que él nos presenta en
todos sus escritos y que es el que más escribió de los profetas, ¿verdad? Tiene esta elegancia y precisamente, bueno, pues por eso se le menciona que es el principio de los profetas. ¿Qué es lo que hace este profeta? Bueno, pues él presenta a Dios como el santo, ¿verdad? Frente a él el hombre se siente pecador, condición esencial para que Dios lo perdone y pueda escuchar su llamado. Entonces, por medio del profeta Isaías le habla al pueblo y le dice: reconoce que tú eres pecador, que has ofendido a Dios, y arrepiéntete de tu pecado, y Dios nuevamente te tomará como su hijo. Entonces, bueno, pues él nos presenta a Dios precisamente como el santo, ¿verdad? Él es el que no ha pecado, él es el que nunca ha caído en falsedad ni en ningún engaño. Ahora, ¿cómo fue llamado Isaías? Al percibir el perdón de sus pecados, porque él tiene una visión, y en esa visión Isaías ve que, en su visión ve que, se reconoce pecador ante Dios, y entonces un arcángel llega y le pone un pedazo de carbón en la boca y le dice: con esto has quedado purificado, tus pecados te son perdonados. Y entonces él, al percibir el perdón de sus pecados, ¿verdad?, escucha una voz que le dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dice: heme aquí, envíame. Esta es la respuesta de Isaías. Él, en el momento en que se siente perdonado, porque así se lo hace saber el arcángel, por parte de Dios, se dispone ahora a servir a Dios, a ser profeta. Dice Dios: ¿a quién enviaré? Aquí estoy, ¿sí? Envíame a mí. Y bueno, pues esto creo yo que nos ayuda también a nosotros a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros para responderle precisamente a Dios también. Muchas veces recurrimos nosotros al sacramento de la reconciliación y somos capaces de esto, de decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, envíame a mí. Pues ya vimos que hasta en esto de las misiones, ¿verdad?, hemos estado batallando, porque de repente las personas como que no nos queremos comprometer, como que sentimos que es mucho trabajo, como mucho compromiso, y ya como que no estamos tan dispuestos a este tipo de cosas, ¿no? Como que nos entretenemos o tenemos muchas cosas con las cuales nos justificamos. Ahora bien, dice: presenta también al siervo de Yahvé, que va a sufrir para salvar a todo el pueblo de sus pecados. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 53, 2:12. Si alguien trae Biblia, me gustaría que lo leyéramos, porque es una cosa hermosísima como presenta al siervo. Ay, no me traje la Biblia. Me vine corriendo, que ya no me la traje. El Padre es el único que trae Biblia, pues es que es el Padre. Isaías 53. Aquí está nada más un extracto. Este extracto de alguna manera nos recuerda, yo creo que todos hemos escuchado este texto que ahorita vamos a leer. Isaías 53. Sí, 53, 2:12. ¿Vale? Sí. Sacude el polvo, ponte de pie, Jerusalén cautiva, desátate las correas del cuello, porque así dice el Señor: por nada fueron vendidos y sin pagar los rescataré. Porque así dice el Señor: al principio mi pueblo bajó a Egipto para residir allí como extranjero. Al final, 53. Oh, yo estoy cantando otra vez. Ya me la cambiaste, no suena lo que yo tengo ahí. 53, 2:12. Perdón, va. ¿Sí? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida. No tenía presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. Al
al verlo se tapaban la cara, despreciado lo tuvimos por nada. A Él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre Él descargó el castigo que nos sana, y con sus cicatrices nos hemos sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de en medio. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Se entregó su vida. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia prolongará sus años, y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Mi siervo inocente rehabilitará a todos, porque cargó con sus crímenes. Por eso le asigné una porción entre las grandes, y repartirá el botín con los poderosos. Aunque desnudo el cuello para morir, y fue confrontado entre los pecadores, Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Gracias. ¿Cuándo escuchamos esta palabra de Dios? En Cuaresma, exactamente, ¿verdad? En el tiempo de Cuaresma. Ahora, lo que les quiero preguntar es, ¿qué les hizo pensar o qué llegó a su imaginación cuando estaban escuchando esto? Pues lo mismo que Jesucristo. ¿Mande? Lo mismo que Jesús el Cristo. Lo que sufrió por nosotros, lo mismo que Jesús vivió, ¿verdad? En su pasión, como si estuviéramos viendo una película. Y era una profecía, todavía no sucedía. Es la profecía que hace Isaías y nos lo describe tal como nosotros sabemos que fue lo que sucedió. Esto es precisamente lo que el profeta hace, anunciar aquello que va a suceder, ¿verdad? Porque viene de parte de Dios este anuncio. Ahora, ¿qué nos está anunciando? Precisamente lo que va a sufrir el Salvador del mundo, ¿verdad? El Mesías. Pero yo cuando lo estaba leyendo decía, caray, pues casi como si lo estuviera viendo en una película, pero todavía no la veo la película, todavía no sucede pues, y sin embargo Isaías lo describe, pues ahora sí que perfectamente, ¿no? Lo que acontece precisamente en la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, pues aquí nos describe precisamente al siervo doliente, ¿verdad? Y bueno, yo ahí le puse un pequeño resumen, pero ya lo acabamos de escuchar. Ahora bien, vamos a ver ahora a Jeremías. A él se le conoce como el enamorado de la palabra de Dios. El profeta Jeremías es el enamorado de la palabra de Dios. Jeremías, al principio de su elección, se sentía débil e incapaz para la misión que Dios le había encomendado, pero él decidió realizar su vocación porque el Señor le habló así: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Y entonces él dijo: Señor, mira que no sé hablar, pues soy un niño. Bueno, Jeremías era muy pequeño cuando el Señor lo llama precisamente para realizar para ser profeta. Pero entonces el Señor, bueno, eso es lo que contestó él, ¿verdad? Señor, mira que no sé hablar, soy un niño. ¿Y qué le contesta ahora el Señor Dios? El Señor Dios le responde:
no digas soy un niño, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, pues yo estoy contigo para librarte. Me gusta mucho este texto en la parte de arriba, de cómo precisamente el Señor le da la confianza a Jeremías para ser profeta. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocí, ¿verdad? Ya te había escogido, ya te había seleccionado para que tú realizaras esta misión. Y me hace pensar, bueno, el Señor a cada uno de nosotros, desde antes de que nos formamos en el seno materno, ya sabía o ya nos había encomendado una misión que hacer. La pregunta es, ¿ya sabemos cuál es la misión que nos encargó el Señor? ¿Verdad? ¿La estamos realizando? ¿La estamos llevando? ¿Cuántas veces hemos dicho como Jeremías, ¿verdad? No, Señor, soy un niño, no puedo, no me mandes a mí, manda a otro, ¿verdad? No. Y bueno, pues yo creo que aquí precisamente esto que nos dice al final el Señor, que le dice a Jeremías, es algo que nos debe de animar a todos, ¿verdad? No digas que soy un niño, porque a donde yo te mande tú irás, y lo que yo te diga que digas, tú lo vas a decir, porque siempre voy a estar contigo. De ahí en adelante, entonces ya Jeremías se lanza a hacer su labor, y no la tiene tan fácil Jeremías, al igual que como todos los profetas, ¿verdad? Tiene que ir a dar mensajes a los reyes, tiene que ir a dar mensajes a muchas personas que para nada lo van a querer, nada lo van a aceptar. De hecho, al principio, este profeta, como muchos de ellos, se burla a la gente de lo que él está profetizando, ¿verdad? No les hacen caso, se burlan, creen que es algo pues, como que está demente, que está inventando cosas, pero al fin de cuentas, bueno, Jeremías sabe que es, que va de parte de Dios, y es lo que lo anima a seguir haciendo esta misión que el Señor le pide. Ahora bien, vamos a hablar de Oseas, el profeta del amor de Dios, ¿verdad? Nada más estamos destacando algunos puntos de estos profetas. El profeta del amor de Dios. Dios fue como un esposo para el pueblo de Israel, un esposo locamente enamorado de su esposa, aunque le haya sido infiel. Ya empezamos mal, ¿verdad? Bueno, es un esposo y tiene una esposa que es infiel. Cuando lo castiga, lo hace para obligarla a regresar a él. Jeremías al principio de su elección se sentía débil y eso no corresponde aquí. Voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Bueno, ahí se me borró un texto. En la cita que está abajo, donde dice Oseas 2, 13, 23, es eso lo que extracté nada más esa partecita. Voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. ¿Qué es lo que hace el Señor? Bueno, compara el profeta Oseas compara precisamente esta relación del pueblo de Israel con Dios como el de un esposo y una esposa, pero la esposa le es infiel, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionaría una persona que es engañada por la otra? Pues nada, contento, ¿verdad? Yo creo que estaría completamente triste, completamente hasta agresivo, no se sentiría pues en condiciones de precisamente dialogar o arreglar las cosas con la esposa. Y sin embargo, precisamente lo que dice esta frase, voy a seducirla, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Ese es el corazón de Dios, ¿verdad? Él no se fija en nuestra falta, sino al contrario, trata de a toda costa de volvernos a hacer, que volvamos nuestros ojos y nuestro corazón hacia Él. Pues ya lo hemos dicho en otros momentos, en otra parte de la Sagrada Escritura dice, Dios no lleva cuenta de nuestros pecados, porque si no, híjole, pues entonces ¿quién se salvaría, verdad? Y en este caso, bueno, pues el profeta Oseas nos presenta precisamente cómo es el amor de Dios, ¿verdad?, hacia el pueblo de Israel y desde luego hacia nosotros. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca del profeta Amós. Este es el profeta de la justicia social. ¿Se acuerdan que dentro de las cosas que vimos hablábamos de que tanto las autoridades civiles como las autoridades religiosas abusaban de los más débiles, cobrando más impuestos, pidiéndoles tributo, etc.? Entonces, este profeta de manera especial es lo que va a denunciar. En aquel tiempo como ahora había muchas injusticias en contra de los más débiles. Pues sí, siempre vamos a abusar más de los débiles. Supongo que uno que tenga más fuerza que yo, pues me gana, ¿verdad?
Y esto le molestaba a Dios. Ahora bien, bueno, o sea, ese título tampoco va allí, estamos hablando de Amós. Dice, en la cita de Amós, capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice: venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo la tierra de la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. Hijo y padre acuden a la misma doncella, profanando mi nombre. Bueno, estas son las acciones que al Señor ofendían a Dios, con las que ofendían a Dios el pueblo de Israel, y precisamente por eso, bueno, pues este profeta lo denuncia, ¿verdad? Denuncia que están cometiendo estas injusticias. Y también, bueno, pues como ahora va a presentar el castigo por parte de Dios contra estas acciones que están realizando. Dice, presenta un castigo de Dios para los que se portan mal. Pues bien, ya que ustedes pisotean al débil, este será su castigo. Han construido casas de sillares, pero no las van a habitar. Han plantado viñas selectas, pero no catarán su vino. O sea, aquello que ellos se esfuerzan a hacer no va a dar fruto, porque están partiendo de injusticias, porque están partiendo de lo que no está permitido por parte de Dios. No, ese es el castigo, madre. O sea, lo que le está diciendo Dios es: estás construyendo casas y las estás haciendo muy elegantes, muy bonitas, pero lo estás haciendo con dinero robado, con injusticias, con aprovecharte de los demás, no las vas a habitar, aunque las hayas construido. Por eso también dice, bueno, plantaste viñas selectas, pero no vas a probar el vino, ¿verdad?, del que tú, el que esperas obtener. O sea, es un castigo que en ese momento, pues seguramente, bueno, a todos hubiera pesado, ¿verdad? Pero sabemos, bueno, que Dios es justo y que al final de cuentas, pues a cada uno nos va a juzgar por nuestras acciones. Estos son, bueno, un resumen así rápido nada más de los profetas. Ahora, vamos a hablar aquí, ya hablamos de la división del reino, pero aquí voy a mencionar así rápidamente esto. Bueno, fue lo que vimos la vez anterior, ¿se acuerdan? Así lo mencionamos, ¿no? A la muerte de Salomón, su hijo Román, que fue el que generó parte de los problemas, trata de aumentar los impuestos, aconsejado por los jóvenes inexpertos. ¿Se acuerdan que les decía que él pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron: no, ya no aumentes los impuestos, el pueblo ya no aguanta, el pueblo se te va a rebelar? Pero como él era joven, va y le pide consejo a los jóvenes, y los jóvenes le aconsejan: hombre, pídeles más impuestos, aprovechate de ellos, tú eres el rey que tiene la autoridad. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues es lo que provoca precisamente que se haga la división. Las 10 tribus del norte se rebelan reconociendo como su rey a Jeroboam, que fue lo que vimos hace rato, y con la división política viene la división religiosa, puesto que Jeroboam establece santuarios y nombra sacerdotes que no pertenecen a la tribu de Leví. Por eso estábamos viendo hace rato que en Jerusalén, bueno, pues está todavía el templo, pero en los otros lugares están los 2 santuarios que se construyeron, ¿verdad? El de Betel y el de Dan. Estamos entonces hablando que estamos en el año 931 antes de Cristo, y bueno, pues ya hablamos acerca de esto. Ahora bien, me voy a regresar al que estábamos viendo. Lo dejamos ahorita ya por un lado, lo cerramos, ahora vamos a traer el otro. Aquí estábamos hace ratito, ¿ya? Entonces, esto ya lo mencionamos, ya Dios envía a los profetas como signo de fidelidad a su alianza. Los profetas son hombres que viven las situaciones de la gente, están atentos a los hechos de la historia y son mensajeros de la voluntad de Dios. Esto quiere decir, Dios toma a los profetas, gente que pertenece al mismo pueblo. Ellos están viviendo también esto. No son unas personas que, yo ya me voy a gozar por allá y ahorita regreso a decirles, no, ellos están viviendo también la situación, pero Dios les dice, ¿verdad?, los motiva, les da el mensaje para que motiven precisamente al pueblo y no pierdan la fe en que Él va a liberarnos de ese cautiverio, los va
va a hacer volver nuevamente a su lugar de origen. Los profetas en este tiempo, como Isaías, Miqueas, Amós y Oseas, ¿qué presentan? ¿Qué hacen? Se encargan de recordar a los reyes y al pueblo que todo tienen que poner por delante la ley de Dios, la alianza. Volvemos a lo mismo. En lugar de hacer lo que Dios les pedía, estaban haciendo lo que ellos querían, no lo que Dios pedía, y entonces pues con esto desobedecían precisamente a Dios, ¿verdad? Porque ellos querían seguir haciendo las cosas a su manera, pero no las cosas como les pedían, les recordaban precisamente los profetas. Dice, pero la olvidan, o sea, la alianza la olvidan, se van alejando de Dios, buscan otros dioses, que este es lo peor que pudieron haber hecho, ¿verdad? Cometen injusticias y pecados que ofenden a Dios. Ya dijimos que el pecado que más ofende a Dios es la infidelidad, es buscar, es lo que nosotros andemos en la idolatría, buscando otros dioses. Bueno, en ese tiempo, influidos precisamente por todos los que con los que estaban conviviendo los demás pueblos paganos, pues el pueblo de Israel fue tomando a otros dioses para adorarlos, ¿verdad? Para rendirles culto. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos decimos cristianos y a lo mejor tenemos muchos más dioses también, ¿verdad? El dinero, el poder, una serie de cosas que nos distraen y que no le dedicamos el tiempo precisamente a Dios. Decimos que el domingo es día de quién? Del Señor. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Una hora, yo creo que ya es mucho, ¿verdad? Ahora que tuvimos la oportunidad de ir por allá a estos lugares de Tierra Santa, pues vamos como realmente nuestros hermanos musulmanes, eso sí lo hagan, en donde quiera que les toque el momento de hacer la oración, se hincan, se ponen a hacer su oración, ¿verdad? Yo le decía que también tuve la oportunidad de ver que traen como una especie de rosario, que van paso de las cuentas, le hacen tan rápido que dije, pues ¿qué estarán haciendo? Nosotros, pues, Dios te salve María, Dios te salve María, pero pues así, rapidito, y digo, qué raro, pues que estará como para que se me relajen, se calmen, o bajen los nervios, alguna cosa así. Y le pregunté a nuestro guía, que es de allá de Israel, es de Jordania, perdón, me decía, lo que hacemos nosotros es que cada una de las cuentas estamos diciendo, Dios es bondadoso, Dios misericordioso, Dios es clemente, Dios poderoso, Dios, o sea, alabanzas a Dios, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ellos hacen, en el caso pero era en Jordania. Entonces, bueno, lo que voy es que ellos sí realizan más, de manera más formal su culto. Nosotros estábamos cenando y unos se separaban para allá y decimos, ¿y ahora qué van a hacer? Pues precisamente alejarse a su oración. Y no les importa, o sea que estén los demás, ellos allá hacen su grupito y empiezan a hacer. Y así como lo vemos en las películas, ¿no? Hasta el suelo y con la frente de todo, haciendo su oración. Y bueno, pues están ellos como que están más comprometidos o hacen las cosas tal vez, pues yo supongo que con más fervor, con más fe, ¿verdad? Y tendría que ser algo que nosotros también nos vaya moviendo el corazón para poder realizar, pues con mucha devoción y con mucho fervor, y convencidos de lo que hacemos, ¿verdad? Para que no sea nada más caer en un hacer por hacer, sino realmente que hagamos algo que salga de nuestro corazón, que nazca de nuestro corazón. Ahora bien, sin embargo, Dios amoroso y compasivo acompaña a su pueblo a través de los profetas, quienes animan la esperanza de los desterrados con el anuncio de un Salvador, el Mesías esperado, el Rey prometido que los sacará de la opresión y traerá la paz. Bueno, pues esto ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Ellos querían, sí, un rey que los liberara de la opresión que estaban viviendo, que los liberara de todas las injusticias que se le estaban cometiendo, ¿verdad? Yo me imagino, nunca he estado encarcelado, ni nunca he estado sometido con estas personas, pero pues no debe ser nada agradable y siempre se desea estar en libertad. Yo creo que uno de los valores más grandes que tenemos es precisamente de la libertad, de poder hacer lo que nosotros queramos de manera ahora sí que libre, de acuerdo al criterio de cada uno de nosotros. Bueno, ellos se animaban precisamente, ¿verdad?, por medio de los profetas, con el anuncio del Salvador. Aunque ellos lo esperaran de esta manera, ¿verdad?
ellos mantenían esta esperanza en el Salvador. Ahora bien, en el destierro Dios comienza algo nuevo. ¿Qué es eso algo nuevo? El pueblo antes autosuficiente y orgulloso, porque acuérdense que yo hago lo que quiero, ¿verdad? El pueblo decía yo hago lo que quiero, total, pues allá Dios que se las arregle él solito, yo me arreglo con lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo y voy bien. Entonces el pueblo antes autosuficiente y orgulloso experimenta su debilidad y llora su pecado. Ahora se centra más en la palabra de Dios y valora más a los profetas. Tanto insiste Dios a través de los profetas en este mensaje de estarles anunciando que va a llegar el Salvador, que hay que cambiar, hay que convertirse, que hay que cambiar su comportamiento, su actitud, ¿verdad? Y les anuncia que cada rato les anuncia que los va a liberar, que los va a mejorar su situación por medio de este Mesías, que poco a poco va haciendo mella en el corazón del pueblo de Israel. Entonces ahora dice, se centra más en la palabra de Dios y valora más lo que los profetas le van diciendo. Ya el orgullo lo van dejando a un lado, ya su independencia, su actuar independiente sin tomar en cuenta a Dios, lo van haciendo a un lado. Poco a poco van haciendo lo que los profetas, o bien lo que Dios les va diciendo que hagan por medio de los profetas. Entonces, por el dolor vivido del destierro, valoran más las cosas del espíritu y las temporales como regalo de Dios. Ya de alguna manera yo creo que a todos nos ha pasado después de haber sufrido alguna situación como de desgracia, como un accidente, como que nos hayan robado, como que nos haya pasado algo así, valoramos más lo que tenemos o lo que en ese momento perdimos, ¿no? Por ahí dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pues es lo mismo que le pasa al pueblo de Israel. Va tomando conciencia de que precisamente todo lo que está viviendo no es porque ellos lo estén logrando, sino es porque Dios se los va dando. Dios les va, ahora sí que señalando el camino por el que los quiere llevar para precisamente llegar a obtener esa libertad tan deseada. Ahora, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Cuál es el mensaje de los profetas durante el destierro? Pues es devolver la luz de la esperanza, ¿verdad? Que no cayeran en la desesperanza, sino que siempre estuvieran confiados en que Dios iba a cumplir sus promesas. No, a lo mejor en el tiempo que ellos querían, pero que Dios las iba a cumplir. Eso es lo que estuvieron haciendo los profetas en el tiempo del destierro. En el destierro han sufrido humillaciones, se sienten desanimados, desalentados y divididos como pueblo. Pues sí, no es grato estar a las órdenes de personas, y menos que los tengas tan oprimidos, ¿verdad? Incluso tratándolos de manera injusta, obligándolos a hacer cosas que tú no quieres hacer, trabaja y trabaja, etc. Entonces, pues el pueblo se siente así, ¿verdad? Desconsolado. Y entonces el mensaje de salvación es precisamente, el mensaje de esperanza es precisamente lo que ellos necesitan. Pero en medio de todo tienen esperanza porque Dios no los ha abandonado, sino que ha enviado a los profetas, quienes los animan, acompañan y consuelan, invitándolos a renovar la alianza y a convertirse para volver a Dios con un corazón nuevo. Es una cosa difícil. Yo creo que todos hemos vivido eso que les decía, una situación adversa que nos haya causado un gran dolor, una gran tristeza, que nos haya causado un gran daño. Creo que es difícil reponernos de esto, ¿no? Por ejemplo, a la muerte de un ser querido, no tan fácil la superamos. Nos cuesta trabajo, y más cuando dices, bueno, yo creo que ya se los platiqué, cuando mi hermano murió, ¿verdad? Yo decía, Diosito, si te está echando bien altas ganas a la vida, mi hermano, ¿por qué te lo llevaste? Mira, este que está allá se está drogando, se está emborrachando, ese no quiere la vida, ¿por qué no te llevas a ese y dejas a mi hermano? Pero pues Dios está para cumplir caprichos, ¿verdad? El día, bueno, sí, o sea, pero uno lo siente y lo vive en ese momento, ¿verdad? Yo nunca le reclamé a Dios, simplemente platicaba con Dios y le decía eso. Pero bueno, algo parecido era lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, bueno, pues necesita ser consolado. Se siente humillado, se siente abatido, se siente que lo han tratado injustamente, se siente que lo han hecho valer nada, ¿verdad? Y
Entonces, pues esta esperanza que les dan los profetas a través de todos estos anuncios que les da de parte de Dios, los va levantando poco a poco para que, bueno, vuelvan a Dios con un corazón nuevo, dice, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver poco a poco que el actuar de Dios, ese actuar extraño, misterioso que realiza, va teniendo precisamente el efecto que Él espera en el pueblo. Los profetas después del destierro, bueno, pues ya van a ser liberados, ¿verdad? Este pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa con los profetas después del destierro? Bueno, pasa lo siguiente. El pueblo de Israel se fue alejando de Dios, adorando a otros dioses, cometiendo injusticias, robos, muertes, mentiras, engaños, etc. Hasta que sus mismos pecados lo llevó a debilitarse tanto que se dividió como pueblo. Fue lo que ya dijimos, ¿verdad? Lo hemos estado mencionando. Ahora bien, y terminó siendo dominado y desterrado por otros pueblos como los babilonios y los asirios, que cuando dijimos que mandaron a cada uno de estos reinos. Entonces, viven el destierro con un gran sufrimiento, sin embargo reciben el consuelo y el anuncio esperanzador por medio de los profetas, quienes les anuncian que les será devuelta su libertad, que este tiempo de sufrimiento ha terminado y que volverán a su tierra y reconstruirán lo que está en ruinas, que se les perdonarán sus pecados si están dispuestos a cambiar su corazón. Fíjense, nada más una ganga de parte de Dios, ¿verdad? Todo esto te lo voy a perdonar, tus infidelidades, todos tus pecados, todas tus maldades, esas injusticias que cometiste, ¿verdad? Te lo voy a borrar, no lo voy a tomar en cuenta y voy a hacer que vuelvas nuevamente allá a Israel, ¿verdad? Para que vuelvas a vivir allá en tu tierra. Bueno, dice, la condición es que cambien su corazón, ¿verdad? Entonces Dios anuncia por medio de los profetas que va a ser liberado y regresarán a Jerusalén. Eso es lo que les va anunciando por medio de ellos. Y en Isaías, bueno, eso se los dice en Isaías 11, del 11 al 22. Ahora bien, Dios a través del profeta les anuncia que traerá y reunirá a su pueblo que está disperso en el destierro. El regreso del pueblo del destierro a su tierra se describe, ya lo escuchamos en estos días, ¿en qué libro? Estuvimos en estos días y se nos habla precisamente de esto. ¿Ya no se acuerdan? Bueno, te les voy a ayudar, ¿ya? Se nos escribe precisamente en el libro de Esdras, ¿verdad? Lo estuvimos escuchando en estos días en la primera lectura que tocó en la liturgia. Y entonces, ¿qué es lo que aquí le corresponde? Precisamente dar la libertad al pueblo de Israel, a este rey. Dios le pide al rey Ciro, rey de Persia, que envíe al pueblo a Jerusalén a edificarle una casa, ¿verdad? Acuérdense que todas las veces que el pueblo de Israel era sometido, ¿verdad? Jerusalén era una ciudad preciada, ¿verdad? Luego llegaban los que precisamente la conquistaban y lo que hacían era tirar todo lo que estaba construido, sobre todo aquello que tenía más simbolismo y representaba a Dios, en este caso pues el templo, ¿verdad? Por eso la ciudad santa, Jerusalén, dicen que las ruinas, las ruinas o lo que pudo haber sido del tiempo de Jesús está como a unos 10, 12 metros abajo de tierra, ¿verdad? Por tanta destrucción y por el paso del tiempo. Pues es algo similar a lo que sucede aquí en México, ¿no? ¿Cómo está el templo mayor allá en México? En las ruinas, ¿no? Abajo de la tierra, pues así igual allá. Todo lo que se fue de alguna manera acumulando en todas las destrucciones, pues fue tapando lo que inicialmente, originalmente debió de haber existido en aquel tiempo. Entonces, bueno, fíjense cómo es el actuar de Dios. Dios le pide al rey Ciro, rey de Persia, un rey pagano, que le dé la libertad a su pueblo, ¿verdad? Y es precisamente el que va a enviarlos en libertad nuevamente hacia Jerusalén. Entonces el rey pide, y luego todavía este hombre, con de buen corazón, pide ayuda para el viaje del pueblo de Israel. Le pide a sus ciudadanos que le ayuden a los israelitas para que se regresen, y ellos que le proporcionan, nada más también que gente tan generosa, le proporciona oro, plata, ganado y objetos preciosos en gran cantidad, además de toda clase de ofrendas voluntarias. O sea que
pueblo de Israel, bueno, sí estuvo sometido, pero por órdenes del rey Ciro, la gente que pertenece a su reino, ¿verdad?, ayuda al pueblo de Israel con estos objetos para que pueda llegar precisamente a reconstruir a Jerusalén. Entonces, ya lo dijimos, Dios se valió de un rey extranjero que con su bondad dio libertad al pueblo de Israel para que volviera a su patria. Pero Dios enviará a Jesús como el rey que nos dará la verdadera libertad y nos llevará a la patria definitiva. Entonces, bueno, pues nada más es un comentario de lo que ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Ahora, bueno, en Esdras 2:11 pues nos va a narrar todo cómo fue este regreso precisamente, lo que les decía que estuvimos oyendo en estas lecturas de la liturgia de estos días. Se sentían desde luego, pues ¿cómo se puede sentir ya un hombre libre? Pues de verdad llenos de esperanza, con ánimos de volver a comenzar y de volver a construir. Bueno, dice, lo primero que hicieron, aunque ya, bueno, aquí lo menciona así, pero acuérdense que incluso hace un poquito lo leímos y decíamos que Dios les dice, oye, ya hasta ustedes reconstruyeron sus casas y le pusieron hasta maderas finas, ¿verdad? Y el templo ni se han acordado. O sea, primero construimos lo de nosotros y después nos acordamos de Dios. Y es precisamente yo creo que muchos de nosotros seguimos haciendo en nuestra vida. Primero nosotros y ya si nos queda tiempo, si nos queda un momento para Dios, nos acordamos de, bueno, pues ese es algo que tampoco Dios quiere, ¿verdad? Y nosotros, por ser hijos de Dios, bueno, pues tenemos que contribuir precisamente y retribuir a ese gran amor y a esa gran bondad. Pasando esto, dice, lo primero que hicieron fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué hacen esto? Porque desean y necesitan un lugar para orar y alabar a Dios. Acuérdense que el templo de Israel significa mucho, digo, el templo de Jerusalén significa mucho para los israelitas, es la presencia de Dios que está allí y lo desean precisamente este lugar para orar y para alabar a Dios. Entonces ellos empiezan a reconstruirlo, pero miren lo que pasa. Dios les pide que antes de reconstruir la ciudad, reconstruyan su corazón. O sea, no es lo más importante reconstruir el templo físicamente, sino el corazón, ¿verdad?, que haya un cambio precisamente en él. Bueno, pues hasta ahí la cosa. Todavía terminamos. Entonces Dios habla a su pueblo por medio del profeta, invitándolo a volver a comenzar, restaurando la amistad con él que por el pecado habían perdido. Bueno, pues hasta ahí es esto que vimos, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran agregar. Acuérdense que esto nada más es una introducción, ¿verdad? Hay muchas cosas que mencionar, que tocar, pero bueno, yo trato así como que de extractar lo que creo que nos puede dar una idea de lo que estamos viendo. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar, agregar. Como Dios nuestro Señor les prometió que los iban a reincorporar nuevamente y ya les iba a perdonar todo, así estamos ahorita viviendo este tiempo del jubileo, que Él nos dice que nosotros también debemos devolvernos a Dios reconociendo todos nuestros pecados e ir a caminar a donde está la puerta santa y pues hacerlo, porque ya me lo se acaba el tiempo. Sí, eso es importante, ¿verdad? Esto que nos acaba de recordar la señora Gloria. ¿Alguien más o algo más? ¿No? Padre, ¿usted alguna cosa que nos quiera comentar? Si nos hace favor. La historia del pueblo de Israel es una historia de Dios que toma la iniciativa. Entonces Él quiere formar un pueblo, sacándolo de entre todos los pueblos, y Jesús pretende hacer un pueblo, un solo pueblo de todas las razas y culturas. Entonces
Ya con Jesús se aclaró más que todos los hombres de todas las razas, pueblos y naciones formaremos el pueblo de Dios. Ahí ya la visión universal de Jesús se aclaró más, porque pues en el Antiguo Testamento solo hay un pueblo, ¿verdad? Es el pueblo elegido, pero en él estarían llamados todos los demás pueblos a ser el único pueblo de Dios. Entonces creo que pedagógicamente Dios tuvo que ir haciendo una labor gigante, porque el ser humano siempre es difícil que entienda los planes de Dios. Incluso a Jesús fue totalmente incomprendido, y hasta después de resucitar decían los discípulos de Maús, con razón pues su corazón ardía cuando nos hablaba, nos explicaban las escrituras, que así tenía que suceder. Entonces creo que eso es en relación a la historia de este pueblo de Israel, que no es otra cosa sino la historia misma de nosotros. Si podemos observar lo que hacía el pueblo de Israel, pues creo que lo seguimos padeciendo también nosotros, seguimos teniendo un corazón duro, y por eso es que la alianza de Jesús no fue sobre piedras, sino en el corazón. Muy bien, pues demos la bendición. Bueno, pues creo que antes de dar la bendición, recordarles que el día viernes vamos a hacer una caminata. Caminar, yo creo que son 2 kilómetros, ¿cuántos serán de San Francisco a la Santa Cruz? 1 kilómetro vamos a caminar, y vamos a dar testimonio de que queremos la paz y que queremos construirla, y que tenemos pues una oportunidad de reunirnos con todos los demás del decanato, y pues llevar a nuestras pancartas. Nuestros hermanos han preparado en la diócesis un documento donde vienen algunas sugerencias, y entonces pues vamos a participar. No vamos a llevar estandartes ni cantos religiosos, porque vamos a ir a hacer una caminata, pero el fin es el mismo, de promover la paz en nosotros, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos estar todos. Sabemos que por circunstancias algunos no puedan, pero pues queremos establecer una relación con las instituciones civiles, ciudadanas, que organizan también o promueven la comunidad y la hacen que se mantenga en paz. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. El jueves tenemos la reflexión sobre la virtud del